El término expresionismo significa énfasis o distorsión de todos y cada uno de los elementos que componen una pintura o una escultura, sean tenidos en cuenta o no todos los aspectos a representar. El expresionismo distorsiona las formas, los rasgos, los colores que caracterizan estados de ánimo y refleja las vivencias generadas por la música y diferentes estímulos. Este movimiento artístico comenzó en los primeros años del siglo XX en el centro de Europa, previo a la Primera Guerra Mundial, y terminó allí mismo con el nazismo. Nacen en este periodo los hijos del arte, quienes buscan romper con la mirada académica con una novedad. Su objetivo era abandonar el pasado. Fue así como surgieron luego las vanguardias, primero en el ámbito de la literatura y después en artes plásticas. Confiando en la tecnología y el progreso, este movimiento pretende ponerse al frente del progreso social, expresando en sus obras la evolución del ser humano contemporáneo, plasmando la amargura que invadió los círculos artísticos e intelectuales alemanes mediante el uso de colores violentos y la temática de soledad y miseria. La vanguardia medía el sistema artístico con el conocimiento de la realidad. El arte de ese momento es como una lente que deforma la visión de las cosas de acuerdo a las propiedades del artista. Surge así el principio fundamental de la política expresionista, que indica que el arte no es solo disconformidad respecto al orden social establecido, sino voluntad y compromiso de cambio. Encontramos en sus características una relación con las vivencias de los artistas de aquel momento, del clima de guerra que se estaba atravesando, con un clima de gran peligro, que luego desencadenaría la Primera Guerra Mundial. El movimiento expresionista fue encabezado por dos grupos principales. El Die Bruck se caracterizó por su estética simplificada, colores saturados y formas distorsionadas, mientras que el Der Blaue Reiter se caracterizó por ser más exquisito, subjetivo y espiritual. Afiches en el expresionismo, asociado a la comunicación mediante el arte y el diseño para mostrar su revolución. Considera al individuo como un ser a los pies de los acontecimientos y sometido a la mediocridad. En esta generación, las personas se han transformado en piezas del sistema. El estilo se libera del uso literal del color, la idea de la perspectiva no existe. Se acercan a lo abstracto y se relaciona con los sentimientos. Busca representar la esencia del nido contemporáneo, cultivando el dramatismo, la subjetividad y la expresión de los sentimientos humanos. El artista promueve el valor de la intuición y la improvisación. Lo psicológico es de gran importancia. El movimiento indaga sobre los sentimientos instintivos de los sujetos y el universo de lo grotesco. El expresionismo fue clave en este entorno para el crecimiento del cine alemán, generando también grandes aportes en el cartel y la publicidad. Los carteles para las películas expresionistas eran fieles no solo a sus modelos pictóricos, sino también a los cinematográficos que encontraron en elaboradas escenografías. El punto cumbre del arte expresionista coincidió con una época de grandes producciones cinematográficas en Alemania. Recurrieron a efectos visuales, entre los cuales se destacaron claroscuros, distorsión de espacios y la presencia de locos y autómatas. Un claro ejemplo del arte expresionista es el cartel de El Gabinete, del Dr. Caligari en 1919, cuyas luces y decorados fueron impresionantes y decisivos para acontecer en el film. Este cartel transmitió una inestable sensación de ensoniación y de ruptura de las convencionales líneas, el equilibrio mental y físico. Algo similar puede verse en el cartel de El Golem, de Paul Wegener, en 1920. En este caso, no se muestran personajes, pero la ficha muestra características profundamente expresionistas, presentes por un lado en el amarillo de las tipografías y por otro la distorsión de los edificios con formas más parecidas a ramas de árboles. Los libros que se escribían en esta época revelaban la estética expresionista. Usaban en sus obras elementos simbólicos y oníricos para ilustrar las sensibilidades humanas alineadas por la sociedad que criticaban. La novedad era mostrar los sentimientos de los protagonistas de la historia desde sus tapas, una estética muy distinta a la que se venía viendo anteriormente, que era impresionista. Un ejemplo de esto fue la tapa de La Metamorfosis de Franz Kafka, en 1912, una obra en la cual desde lo grotesco y lo fantástico se sumerge en la desesperación de la sociedad de la época, exagerando las problemáticas sociales. En su tapa se refleja el miedo, el suspenso y la desesperación, entre otras cosas. Otro ejemplo de esto es la tapa de Berlin Alexanderplatz, de Alfred Döblin, en 1928. Una novela moderna por muchos aspectos. Su tapa significa una novedad también, representada por los cambios de las tipografías, los colores reducidos, mostrando situaciones sociales comunes, mediante las cuales podemos ver desde la tapa que se narra la vida de la sociedad alemana. Para concluir, el expresionismo fue un movimiento que rompió con las estructuras que había, que produjo un cambio, no solo en el ámbito de las artes plásticas, sino también en el ámbito de lo que hoy llamamos diseño gráfico.
Las piezas gráficas que surgían en esta época que abarcamos, para sociedades urbanas en movimiento y pleno crecimiento, tenían este nuevo estilo expresionista que las caracterizaba y realzaba el aire de renovación. Lo que principalmente buscaban realizar los diseñadores y/o artistas era expresar los sentimientos del protagonista de la historia. El estilo era bastante oscuro y sin detalles. Solían mostrar desesperación, miedo, suspenso